¿Cuál es la percepción y la evolución del tema de las Cortes a su criterio? Bueno, reiteramos el tema. Se recuerda que hablábamos de que esto es una cuestión de intereses. Desgraciadamente hay grupos de interés que están interesados en tener el control de las Cortes. Y dejamos por un lado, desgraciadamente, el tema del beneficio para el país y lo importante que son las Cortes, especialmente en el tema de corrupción. Cuando hay actos de corrupción, estos se denuncian, normalmente van a llegar a las Cortes, ya sea las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad. Y por eso es que ciertos grupos de interés quieren tener el control de estas Cortes para poder entonces cerrar el círculo de la impunidad. En el tema de la Corte de Constitucionalidad, en este caso, que es el más álgido, a mi criterio como abogado, yo pienso que en efecto sí está integrada la Corte. Está incompleta, como alguien comentaba, pero el sí vicepresidente dice, está incompleta pero integrada. En efecto está integrada y hay que leer el artículo constitucional donde habla de la Corte de Constitucionalidad y dice que estará integrada por 5 magistrados titulares y sus respectivos suplentes. ¿Qué significa esto? Que cuando no está el titular, lo suple, ¿sí?, la persona que haya sido electa para el efecto. Y entonces, a mi criterio, es incorrecto decir que los titulares que ya no están o las instituciones que ya no tienen a su titular, ahora quieren elegir un nuevo titular. Esto es completamente ridículo porque entonces, ¿cuál es la función del suplente? Por ejemplo, ahorita nos está faltando el representante de la Corte Suprema. El titular. El titular. ¿Y quién es el suplente? Pues su suplente, ahorita no recuerdo cuál es. Ahorita, bueno, él está inhabilitado porque no pudo tomar posesión. Exactamente, ¿ya? Entonces, si hay un titular, pero un suplente que no puede tomar posesión, o sea, hay que hacer elección. Sí y no. ¿Por qué? Porque lo que pasa, o sea, estoy de acuerdo en ese sentido y en este momento... ¿Quién lo inhabilita a él para no tomar posesión? La misma Corte Suprema de Justicia, la misma Corte de Constitucionalidad. En el caso de ellos podría existir la posibilidad de que escojan a otro porque en efecto no hay titular y no hay suplente. Ahora, ¿por qué no está en un momento determinado o por qué sí está integrada la Corte, a mi criterio? Porque la ley establece que se escoge a 10, 5 titulares y 5 suplentes, para que en ciertos casos hayan 7 participantes en la firma de las resoluciones. Entonces, si hay en este momento 7 participantes o 7 magistrados, sean suplentes o sean titulares, la Corte sí se puede integrar, ¿ya? Indistintamente de que sean la suplencia directa. La suplencia directa funciona cuando el titular no está ausente, ya sea por ausencia definitiva o temporal. Pero aparte, la ley establece que cuando se tenga que integrar, está en los 5 titulares y se tenga que integrar a 2 suplentes, se escogen por sorteo. En este caso, esos suplentes, esos 3 suplentes que sí existen, pueden conformar con los 4 titulares los 7 magistrados que se necesitaría en casos de inconstitucionalidad. Y en el caso de amparos, por ejemplo, de apelaciones de amparo, serían los 4 titulares más 1 de los suplentes. Entonces sí existe esa posibilidad. Ahora, que la Corte Suprema elija es algo que deberían hacer ya. Ellos podrían hacerlo, en efecto, en el caso de la Corte Suprema, que no tiene ni titular y no tiene tampoco un... O sí tiene suplente, pero la CC no lo quiere. No ha podido tomar posesión por estar inhabilitado por determinadas denuncias y determinadas circunstancias. Entonces ahí es como que no hubiera bueno, o sea, lo que tendría que haber hecho la Corte en ese momento, en su momento, la Corte Suprema, es elegir a otro suplente, porque el que habían escogido no pudo tomar posesión. Sí, pero si van a elegir suplente, que elijan titulares. Es complicado. Es complejo. Y mientras más pasa el tiempo, llevamos un año que se cumple ahorita, en el mes de octubre, con magistrados que no están dentro del marco constitucional. ¿Cree usted que de alguna manera esto podría generar
una impugnación a las decisiones tomadas tanto por los magistrados de la Corte Suprema como por los magistrados de sala? Yo pienso que no. Yo pienso que al final de cuentas, por ejemplo, hoy sale publicada o ayer creo que sale publicada la decisión de la Corte de ampliar el plazo de su periodo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos se mantienen en el cargo porque no han sido electos y porque el organismo judicial no puede quedar acéfalo. Entonces, si hay una resolución correctamente emitida en donde se establece la ampliación del plazo, los plazos se tienen que respetar y al final, ¿quiénes van a conocer de alguna posible impugnación en alguna de las resoluciones? Ellos mismos. Entonces yo creo que se van a mantener y sí tienen validez legal. Bueno, hay muchos problemas alrededor de las interpretaciones legales. Alguien me decía, hay 2 abogados y 5 interpretaciones para un hecho. Sí. Si hay 2 abogados sentados, usted encuentra 5 interpretaciones para la misma situación. Bueno, y hablando de interpretaciones, el Ministerio Público le tiene que dar trámite a ciertas denuncias, sean fundamentadas o no. Algunas pues son rechazadas in limine, ¿no? Porque no tienen fundamento, pero el Ministerio Público tiene que investigar. Se habla de una tendencia o de una estrategia para ir reduciendo el protagonismo de la Fiscalía en contra de la corrupción de la FESI. Y yo quisiera que usted me dijera qué opina sobre esto. Mire, definitivamente el Ministerio Público está obligado a darle trámite a todas las denuncias que se presenten, incluso contra los fiscales que están actuando o están realizando el proceso de denuncias de acuerdo a sus funciones. Lo que llama la atención en el caso específico es que las denuncias en contra de determinados fiscales que están investigando a personas claves en el ámbito político por temas de corrupción, se estén tramitando dentro del mismo Ministerio Público con más celeridad, ¿sí?, que las otras denuncias que se están presentando en contra de muchísimas personas, incluso, por ejemplo, las denuncias que existen en contra de los partidos políticos por financiamiento ilícito, en contra de partidos políticos por campañas fraudulentas en la última campaña electoral. Bueno, ya ahora en este momento, por ejemplo, nadie se recuerda de las personas y de los analistas y de los técnicos en computación del Tribunal Supremo Electoral que seguramente todavía están presos, están en la cárcel y están en esos procesos, pero el Ministerio Público no le da un seguimiento acelerado a esas denuncias. Incluso ya se nos olvidó que hace más o menos 9 meses, o no, hace un año, todo el mundo estaba gritando fraude en este país. Y eso ya se olvidó y el Ministerio Público no le está poniendo atención a eso, sino le está poniendo atención más a las denuncias en contra de los fiscales que están investigando este tipo de hechos. ¿No le están poniendo atención o son los medios los que no han reportado el desarrollo de esos casos? No lo sabemos, pueden ser las dos. No pueden ser las dos casos. Fíjese que es interesante que usted me habla de una selectividad en la aplicación de la justicia, ¿verdad? O de las investigaciones, porque ojo, el Ministerio Público no aplica justicia, sino investiga, ¿verdad? Investiga de las investigaciones. Es interesante esto, porque por ejemplo, aquí hemos visto en Guatemala casos que son desempolvados de una manera mágica y otros que son enterrados. Por ejemplo, hablamos del caso de los militares que son acusados de violación, independientemente de la violación, pero no se habla de el bombazo del Parque Central, donde murieron una gran cantidad de civiles y donde hay una responsabilidad directa por parte de miembros de las organizaciones revolucionarias. ¿Estaríamos hablando del mismo sesgo y celeridad? Yo pienso que no, en ese caso no hay un mismo sesgo. Al final el tema es que si alguien tiene algo que denunciar y son denuncias externas, ¿sí? Entonces hay que darle seguimiento,
¿verdad? Si, por ejemplo, por eso es que existe muchas veces la figura en la ley del querellante adhesivo, ¿ya? El querellante adhesivo es una figura en la cual una persona que tiene interés en el caso, ¿sí?, que es un externo al Ministerio Público, le da seguimiento al caso y está presionando para que estos casos avancen, ¿ya? Por ejemplo, y eso, la selectividad de los medios incluso de comunicación, de sacar noticias. Por ejemplo, yo he visto más noticias en contra, pues ahorita por la captura de César Montes que de Sinibaldi, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Cuando en cualquier país del mundo, cuando un personaje denuncia corrupción y dinero recibido por más de 100 diputados del Congreso de la República, eso es una bomba política y mediática que hace temblar a un sistema político. Y aquí se mencionó a más de 100 diputados y no ha pasado absolutamente nada. No, es que esa es una tendencia, ahí estamos hablando. Ahí se metió con los trastes de la iglesia, pero nosotros como medios de comunicación decidimos, o sea, los directores, hacia dónde tiramos la pelota. Por eso le digo de que es complicado. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. El secretario de Estado, un funcionario del Departamento de Estado de apellido Cossack, hace un pronunciamiento público, con una llamadita de atención a la fiscal, y la fiscal muy respetuosamente le dice: mire, ¿sabe qué? Aquí estamos actuando en ley, ¿Qué opina usted de este incidente diplomático? ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿Cómo actuaron ambas partes? Bueno, yo creo que aquí en este tipo de incidentes diplomáticos no hay correcto o incorrecto. Ni tampoco casualidades. No, por supuesto, no es una casualidad, es precisamente lo que hablamos, lo que está planteando este funcionario de los Estados Unidos es diciéndole a la fiscal lo mismo que estamos hablando acá. Mire, estamos viendo una selectividad en las denuncias en contra de los fiscales que están atacando o tratando de atacar investigaciones contra la corrupción. Pero no vemos el otro lado. Entonces, por favor, póngale atención y más bien bríndele el apoyo a esos fiscales, porque esos fiscales necesitan el apoyo de la Fiscalía General para poder hacer bien su trabajo, porque los casos de corrupción, ¿sí?, o más bien la corrupción es un tema fundamental que está afectando incluso los intereses de nuestros vecinos, de nuestros países vecinos. Entonces, ellos, los países vecinos hasta cierto punto, y esto es aceptado internacionalmente, los países vecinos tienen derecho a emitir ciertas opiniones o ciertos mensajes a sus países amigos o a los que están a la par. A sus socios comerciales. Pues. Incluso socios comerciales, diciéndole: mire, vemos con preocupación esta situación, no le están necesariamente diciendo qué hacer. Y en el caso de los Estados Unidos, pues es un socio y un aliado muy fuerte, ¿sí?, con el que se tienen diferencias y dificultades, especialmente con el tema de migración, porque la corrupción en realidad está afectando las oportunidades que los guatemaltecos y las guatemaltecas tengan en este país. Y esos guatemaltecos, al no tener oportunidades, son los que están yéndose para el norte. Entonces hay una conexión directa entre los temas. Y por eso ellos tienen el derecho de decir las cosas, de mandar mensajes. Y pues el Estado de Guatemala más bien lo que tiene que hacer, y incluyo ahí a la fiscal, porque es parte del Estado de Guatemala, tienen que tomar esos mensajes y decir, bueno, ¿en dónde estamos ¿No le parece algo así como una intervención muy abierta? No, yo creo que no. Yo creo que han habido intervenciones muchísimo más abiertas por parte y más directas por parte de Estados Unidos, y más bien yo hubiera pensado que también el presidente de la República hubiera tenido algo que decir, porque los mensajes, aunque el mensaje está dirigido al Ministerio Público, en realidad está dirigido al Estado de Guatemala en su totalidad, ¿ya? Y él, como representante de Guatemala internacionalmente, debería haber emitido algún mensaje, e inclusive se hubiera comunicado con la fiscal para decirle: mire, es preocupante la llamada de atención que nos están haciendo, pongámosle atención a ese tema.
Sí, hay que generar buena voluntad, ¿verdad? Exactamente. Mire, y hablando de estas situaciones del actuar del señor presidente, Carlos, yo leí un artículo, porque ahora les comento que ustedes pueden encontrar el pensamiento de Carlos Cerezo en un portal de blogs que se llama El Indagador. Muy buen portal, hay que hacerle la propaganda a los muchachos, son de la Universidad de San Carlos, y muy amplios, interesantes, y ahí escriben varios intelectuales, muy bonito, se llama El Indagador. Pues ahí leí sobre el tema que usted aborda con algo que es Vox Populi ahorita. Se ha generado por parte de los medios, ojo, una satanización del centro de gobierno. Yo tengo mi opinión, ahorita la voy a decir, pero yo quiero que usted comparta con los televidentes, con los radioescuchas, lo que usted piensa sobre el famoso centro de gobierno, el señor Miguel Martínez, que es la cabeza visible de ese centro de gobierno, y que nos cuente, ¿qué piensa usted sobre esto? Ya lo tiré al agua con el artículo que escribió, pero dígame, ¿qué está pasando ahí? El artículo que yo escribí, y eso es lo que yo pienso, es que se tiene que respetar, o más bien que los personajes que llegan a la presidencia de la República y a otras instituciones, a otros órganos de gobierno, no respetan la institucionalidad establecida en la ley. Por ejemplo, el presidente tiene la posibilidad de crear sus propias secretarías específicas y poner gente de su confianza. Eso no se discute, sea quien sea esta persona. El tema es que usted no puede establecer una secretaría o un órgano que tenga a un representante para cada ministerio si sus ministros son sus representantes ante ese ministerio. Entonces, es una descalificación a usted. Primero a los ministros, es un acto de falta de confianza del presidente en sus propios compromisos ministros. Políticos con amigos o colaboradores. O colaboradores, pero hay más de 3.500 puestos de alto nivel en el gobierno que se necesita llenar. O sea, no se necesita crear nuevas instituciones solo para complacer o para darle poder a una persona, ¿sí?, cercana al círculo presidencial. Y esa es tal vez la crítica más importante donde nos tenemos que centrar. Por ejemplo, el presidente Berger, a quienes pocos recordamos, ¿verdad? Porque se desapareció. Yo ya ni me recuerdo qué cara tiene el presidente Berger. El presidente Berger empezó a crear los comisionados presidenciales. La gerencia de la República. El gerente presidencial. Y comisionados presidenciales para cada tema, para el turismo, para la competitividad, para la transparencia. Así decían. Lo mismo hizo Jimmy aquí con algunos comisionados. ¿Verdad? Después, por ejemplo, en la época del presidente Colón, se le traspasaron, de hecho, muchísimas funciones gubernamentales a la primera dama, que asumió un papel que en un momento determinado pues no está establecido en ley. De hecho, yo no sé si muchos de nosotros no sabíamos, por ejemplo, que la primera dama, el papel de primera dama, el cargo de primera dama no existe en la legislación de ningún país del mundo. Es impresionante, pero muchas veces juega un papel trascendental. Miremos aquí en Guatemala, miremos en Estados Unidos, por ejemplo, el papel que jugó la primera dama. Y no existe ninguna ley que reglamente ni que regule las funciones de la primera dama. Son, al final de cuentas, puramente tal vez diplomáticas, pero puede llegar a más. Y en este caso, nuevamente, vemos que se crea una institución que tiene duplicidad de funciones porque tiene a una persona específica para cada ministerio. Entonces eso significa que le está restando confianza e importancia a los mismos ministerios, quienes deberían ser los que le rindan cuentas al vicepresidente primero como encargado del gabinete y al presidente en forma directa. Y esa es tal vez la crítica más fuerte que se le hace a una institución, como a un órgano como este, porque son órganos temporales y pasajeros. Innecesarios. E innecesarios. Este órgano va a estar ahí
cuatro años tal vez, si no es que lo declaran inconstitucional, porque hay varias inconstitucionalidades en contra del órgano. Ahí sí esperamos que se integre la corte para que ponga en orden aquí. Sería una salida elegante para el presidente también, exactamente. ¿no? Y el señor Martínez se le ve muy buena voluntad, se ve que tiene buena comunicación con el presidente, pues que lo pongan en un puesto donde él pueda ser de apoyo al señor presidente y a las políticas presidenciales. Y así debería ser. El presidente necesita gente de confianza. Creo que deberían de utilizar más la figura de Giorgio Bruni, que es el secretario privado, que realmente es secretario privado es el que le da seguimiento a las decisiones presidenciales. Y decisiones presidenciales, perdón que le interrumpa, que no necesariamente están encargadas a ministerios, sino que son muy específicas y son compromisos que el presidente va asumiendo en su diario. En el desarrollo de su plan. Exactamente. ¿No? Es interesante. Bueno, es algo. Ahora, siguiendo con sus opiniones, hay algo interesante. Cuando uno habla de la familia Cerezo, obviamente lo relaciona con dos cosas. Con la política, obviamente, por razones obvias, ya que su señor padre, el licenciado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, fue el primer presidente de la época democrática, un tremendo líder nacional, que el día de hoy camina tranquilamente por las calles y se dicen muchas cosas de él, pero a donde va la gente se quiere tomar fotos con él. Nicho es inabusivo, yo no. Nicho es fantástico. Y la otra cosa, porque se le reconoce a la familia Cerezo, es por su lucha por el medio ambiente, al punto de que su hermano y ustedes están en Fundaeco. Correcto. ¿Cómo se llama, muchacho? Marco Vinicio. Maquito está como director de Fundaeco y usted es asesor jurídico de EA. Correcto. De ahí es que le nació en el corazoncito pronunciarse por el tema de Cayalá. Y es que yo veo el tema de Cayalá, y para los que no están enterados, es que se está haciendo un desarrollo empresarial muy grande en un área que se ha considerado un pulmón de la capital. Pero ahí enfrenta uno problemas de propiedad privada versus medio ambiente, hasta dónde se puede legislar. Me vas a decir a mí qué puedo hacer en mi tierra, si es mi tierra, yo tengo árboles, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista? Pues en efecto, los artículos que yo trato de escribir y las opiniones que trato de dar van encaminadas al respeto de la institucionalidad y las normas. ¿Verdad? Yo lo hago a título personal y muchas veces como abogado y político, pero más desde el punto de vista legal. Es importante que nosotros empecemos a cumplir las normas. ¿Ya? Y, por ejemplo, en el tema que usted mencionaba, la propiedad privada es un derecho humano, digámoslo así, es un derecho establecido en la Constitución, inherente a la persona, es correcto, pero también la Constitución establece que dice que el Estado deberá garantizar el desarrollo la propiedad privada y el desarrollo individual y nacional, ¿verdad? Y nacional, no es solo el desarrollo individual. Y hay un par de artículos más y muy importantes que yo menciono también en este artículo, porque yo no escribí directamente del proyecto, porque el problema también es que existe falta de información, porque la información todo se maneja en forma privada y en forma confidencial. Pero aunque sea privada, debe haber un estudio de manejo ambiental, de impacto ambiental. Y eso es un tema que usted no puede venir y poner una fábrica de mercurio nada más porque es su tierra. Pues fíjese que es... Y el INAV le autoriza a usted o le niega a usted el derecho de cortar y talar árboles, así sea su finca. Exactamente. Y ahí eso iba. La Constitución dice, el interés social o nacional o común prevalece sobre el interés particular. ¿Ya? Entonces esto es muy importante, porque yo en mi propiedad puedo hacer prácticamente lo que yo quiera, siempre y cuando no perjudique los intereses comunes. Y el patrimonio natural es un patrimonio nacional. Los árboles son patrimonio nacional. Sí, pero es que si la fauna, en eso, nadie puede cultivar, nadie puede sembrar nada, porque hay que sembrar arbolitos. No, pero digamos el tema de la palma africana, bueno, eso... pero ese es el mismo tema y es el mismo problema y son los mismos conflictos y los mismos argumentos. Pero
Acá el problema es que estamos llegando a que los argumentos más bajos, reglamentarios, normativos, etcétera, paran siendo superiores a la misma Constitución y a los derechos humanos. Por ejemplo, ahí estaban diciendo, el INAV parece, porque como le digo, toda esta información se está desarrollando en este momento, el INAV le dijo que sí podía talar árboles porque ya están talando árboles, porque supuestamente es una plantación voluntaria. Ellos plantaron árboles hace 30 años, y entonces ahora el INAV le dice, mire, si usted los quiere botar, los bota porque son suyos. No, esto no es así. No puede ser así, porque los árboles que están plantados en un pulmón, en un lugar de la ciudad de Guatemala, donde las áreas verdes son tan pequeñas y donde son casi inexistentes, donde los barrancos están siendo destruidos, entonces ya no se puede tomar ese hecho. Pero entonces, desde el punto de vista... Veamos el interés del propietario. El propietario dice, bueno, yo tengo que pagar un impuesto por esta tierra. Pero no puedo hacer con la tierra lo que yo quiera, porque no es mía, está a mi cuidado. Entonces, si está a mi cuidado y está al servicio de la comunidad, pues entonces yo debo tener una exención de impuestos. Porque es una idea. Por ejemplo, en muchos países así se da. Por ejemplo, hay un incentivo y hay un subsidio, digámoslo así, de parte del Estado para que la gente cuide los bosques. De hecho, está en la ley. Hay un incentivo forestal de conservación de la naturaleza. Tiene que haber una declaración de intencionalidad. Que digo, yo voy a sembrar tantas áreas, y hay un incentivo fiscal. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial.